Bienvenidos a Jesucristo es el camino, es la verdad, es nuestro Salvador. En este espacio queremos compartir con ustedes la maravillosa noticia de que Jesucristo es el único camino que nos lleva a la verdad y a la salvación. Aquí encontrarán palabras de aliento, enseñanzas y testimonios que fortalecerán su fe y les guiarán por el camino correcto. Jesucristo es la única respuesta a todas nuestras necesidades espirituales. En un mundo lleno de confusión y engaño, Él nos ofrece la verdad, no solo sobre quién es Él, sino sobre quiénes somos, nosotros como seres humanos. Él es nuestro Salvador, aquel que nos redime de nuestros pecados y nos da la esperanza de una vida eterna. Al caminar con Jesucristo, encontraremos un amor incondicional que llena nuestro corazón y nos transforma desde adentro hacia afuera. Él nos enseña a amar a los demás como Él nos amó, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño y a hacer luz en este mundo oscuro. Jesucristo es el refugio, seguro en medio de las tormentas de la vida. Cuando enfrentamos dificultades y desafíos, Él está a nuestro lado para consolarnos y fortalecernos. Podemos confiar en Él, porque nos prometió que nunca nos abandonaría. A través de su palabra, la Biblia, Jesucristo nos revela su voluntad y sus promesas. En ella encontramos sabiduría para tomar decisiones, consuelo en momentos de tristeza y paz en medio del caos. La Biblia es una guía divina que nos muestra el camino hacia una relación íntima con nuestro Salvador. Si aún no conoces a Jesucristo como tu Salvador, te invitamos a abrir tu corazón a Él. Él está siempre dispuesto a recibirte con los brazos abiertos, sin importar tu pasado o tus errores. Él quiere darte una nueva vida llena de propósito y significado. En resumen, queremos que sepas que Jesucristo es el camino, la verdad y el Salvador. En este lugar encontrarás inspiración, aliento y enseñanzas que te ayudarán en tu caminar diario con Él. Te animamos a explorar todo lo que tenemos para ofrecerte y a compartirlo con otros. Bienvenidos a Jesucristo es el camino, es la verdad, es nuestro Salvador. El Hijo y el Padre, un vínculo eterno. En un pequeño pueblo de Galilea, un joven llamado Jesús crecía bajo la atenta mirada de su madre, María, y su padre terrenal, José. Desde temprana edad, Jesús mostraba una sabiduría y una comprensión de las Escrituras que sorprendía a todos los que lo conocían. Pero lo que realmente distinguía a Jesús era su profunda conexión con Dios, a quien llamaba Padre. Un día, cuando Jesús tenía 12 años, su familia viajó a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Después de la celebración, mientras regresaban a casa, María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Angustiados, regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo, discutiendo con los maestros de la ley. Todos los que lo escuchaban estaban asombrados por su entendimiento y sus respuestas. María, aliviada pero preocupada, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». Jesús respondió con calma: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi Padre?». Con estas palabras, Jesús reveló su conciencia de su identidad divina y su misión en la tierra. A medida que Jesús crecía, su relación con Dios se profundizaba. Pasaba largas horas en oración, buscando la guía y la voluntad de su Padre Celestial. En el desierto, después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Fue tentado por Satanás, pero resistió, fortalecido por su conexión con Dios. Durante su ministerio, Jesús enseñó a sus discípulos sobre el amor y la misericordia de Dios. Les mostró cómo orar, comenzando con las palabras: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». A través de sus milagros y enseñanzas, Jesús reveló el carácter de Dios como un Padre amoroso y compasivo.
Uno de los momentos más conmovedores de la relación entre Jesús y Dios ocurrió en el jardín de Getsemaní. Sabiendo que su hora había llegado, Jesús se retiró a orar. Con el corazón pesado, se postró y dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En este momento de agonía, Jesús mostró su total sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentaba el sufrimiento y la muerte. En la cruz, Jesús pronunció sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras, entregó su vida, confiando plenamente en su Padre Celestial. Su sacrificio abrió el camino para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios y experimentar su amor y gracia. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con esta gran comisión, Jesús reafirmó su unidad con Dios y su misión de llevar el mensaje de salvación al mundo. El camino a Emaús. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en varias ocasiones, llenando sus corazones de esperanza y alegría. Una de las historias más conmovedoras ocurrió en el camino a Emaús. Era el tercer día después de la crucifixión de Jesús. Dos de sus discípulos, Cleofás y otro cuyo nombre no se menciona, caminaban hacia el pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Estaban abatidos y confundidos por los eventos recientes. Mientras caminaban, discutían sobre todo lo que había sucedido. De repente, un hombre se les unió en el camino. Era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿De qué están hablando mientras caminan? Los discípulos se detuvieron, con rostros tristes. Cleofás respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús, con una sonrisa suave, les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le contaron sobre Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y palabras, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiría a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Algunas mujeres de nuestro grupo nos asombraron. Fueron temprano al sepulcro, pero no encontraron su cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él está vivo. Jesús les dijo: «Qué necios son y qué tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de entrar en su gloria?». Y comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se decía de Él en todas las Escrituras. Al llegar al pueblo, los discípulos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado». Así que Jesús entró para quedarse con ellos. Cuando se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, reunidos y diciendo: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Los dos discípulos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta experiencia fortaleció su fe y les dio un nuevo propósito. Sabían que Jesús estaba vivo y que su misión de llevar el mensaje de amor y esperanza al mundo apenas comenzaba. La fe de Tomás.
Después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos en una casa, pero Tomás no estaba con ellos en ese momento. Cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor, Tomás respondió con escepticismo: «Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré». 8 días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos en la casa, y esta vez Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Luego, dirigiéndose a Tomás, Jesús le dijo: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás, abrumado por la presencia de Jesús, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le respondió: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen». Con estas palabras, Jesús no solo reafirmó la fe de Tomás, sino que también bendijo a todos aquellos que creerían en él sin haberlo visto. Después de la aparición de Jesús, Tomás experimentó una transformación profunda en su fe. Según la tradición cristiana, Tomás se convirtió en un ferviente defensor del Evangelio y llevó el mensaje de Jesús a lugares lejanos. Se cree que Tomás viajó a la India, donde predicó el cristianismo y estableció varias comunidades cristianas. En particular, se le atribuye la fundación de la iglesia Mar Thoma en el estado de Kerala. Su misión en la India dejó una huella duradera, y hasta el día de hoy hay comunidades cristianas en la región que se consideran descendientes de los primeros conversos de Tomás. La tradición también sostiene que Tomás sufrió el martirio por su fe. Fue asesinado por una lanza en Milapur, cerca de la actual Chennai, en la India. Su valentía y dedicación a la difusión del mensaje de Jesús son recordadas y honradas por los cristianos de todo el mundo. Pedro, el pescador de hombres. Simón Pedro, también conocido simplemente como Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y es considerado una figura clave en el cristianismo. Originalmente un pescador de Betsaida, Pedro fue llamado por Jesús mientras estaba pescando con su hermano Andrés. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y estuvo presente en muchos de los momentos más importantes de su ministerio. Fue testigo de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, donde vio a Jesús hablando con Moisés y Elías. También fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, diciendo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». A pesar de su fuerte fe, Pedro también tuvo momentos de debilidad. Durante la última cena, Jesús predijo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Esa misma noche, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo 3 veces, tal como Jesús había dicho. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús se apareció a Pedro y lo restauró, preguntándole 3 veces: «¿Me amas?», y encargándole apacentar sus ovejas. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en un líder prominente en la iglesia primitiva. Predicó con valentía en Jerusalén y realizó muchos milagros en el nombre de Jesús. Según la tradición, Pedro viajó a Roma, donde continuó su ministerio hasta su martirio. Se dice que fue crucificado cabeza abajo, a petición propia, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Pedro es recordado como un hombre de gran fe y pasión, cuya vida fue transformada por su encuentro con Jesús. Su legado perdura en la iglesia cristiana y es venerado como el primer papa en la tradición católica. Juan, el discípulo amado. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Junto con Pedro y Santiago, formaba parte del círculo íntimo de Jesús, siendo testigo de muchos de los momentos más importantes de su ministerio.
Juan es conocido como el discípulo amado, debido a la cercanía y el afecto especial que Jesús tenía por él. Juan y su hermano Santiago eran pescadores antes de ser llamados por Jesús. Un día, mientras estaban en su barca con su padre, Jesús los llamó y ellos dejaron todo para seguirlo. Desde ese momento Juan se convirtió en un seguidor devoto y leal. Uno de los eventos más significativos en la vida de Juan fue la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, donde vio a Jesús en su gloria junto a Moisés y Elías. También estuvo presente en el jardín de Getsemaní, donde Jesús oró antes de ser arrestado. Durante la crucifixión, Juan fue el único de los apóstoles que permaneció al pie de la cruz. Jesús, viendo a su madre María y a Juan, le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y a Juan le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Desde ese momento Juan cuidó de María como si fuera su propia madre. Después de la resurrección de Jesús, Juan se convirtió en un líder prominente en la iglesia primitiva. Escribió el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. Su Evangelio es conocido por su profundidad teológica y su enfoque en el amor y la divinidad de Jesús. Según la tradición, Juan vivió hasta una edad avanzada y murió en Éfeso. Es el único de los apóstoles que no sufrió el martirio, aunque enfrentó persecuciones, y fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Juan es recordado como un testigo fiel del amor de Jesús y un defensor incansable de la verdad. Su vida y sus escritos han inspirado a generaciones de cristianos a seguir el ejemplo de amor y devoción que él mostró. Santiago el Mayor, el hijo del trueno. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Junto con su hermano, era conocido como uno de los hijos del trueno, debido a su carácter apasionado y enérgico. Santiago y Juan eran pescadores antes de ser llamados por Jesús. Un día, mientras estaban en su barca con su padre, Jesús los llamó y ellos dejaron todo para seguirlo. Santiago fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y estuvo presente en muchos de los momentos más importantes de su ministerio. Fue testigo de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, donde vio a Jesús en su gloria junto a Moisés y Elías. También estuvo presente en el jardín de Getsemaní, donde Jesús oró antes de ser arrestado. Santiago era conocido por su fervor y su deseo de servir a Jesús. En una ocasión, él y su hermano Juan pidieron a Jesús que les permitiera sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. Jesús les respondió que no sabían lo que pedían y les preguntó si estaban dispuestos a beber la copa que él iba a beber y ser bautizados con el bautismo con el que él iba a ser bautizado. Santiago y Juan respondieron que sí. Y Jesús les dijo que, aunque no podía concederles lo que pedían, ciertamente beberían de su copa y serían bautizados con su bautismo. Después de la resurrección de Jesús, Santiago se convirtió en un líder prominente en la iglesia primitiva. Según el libro de los Hechos, fue el primer apóstol en ser martirizado. El rey Herodes Agripa I ordenó su ejecución por espada, lo que marcó el inicio de una persecución contra los cristianos. La tradición sostiene que Santiago predicó el Evangelio en la península ibérica, actual España, antes de su martirio. Su tumba en Santiago de Compostela se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importantes del cristianismo, conocido como el Camino de Santiago. Santiago el Mayor es recordado como un hombre de gran fe y valentía, cuya vida y muerte inspiraron a muchos a seguir el camino de Jesús. Andrés, hijo de Jonás y hermano de Simón Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Antes de seguir a Jesús, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Fue Juan quien señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Y Andrés, junto con otro discípulo, siguió a Jesús desde ese momento. Andrés fue el primer discípulo en ser llamado por Jesús,
lo que le valió el título de el primer llamado. Después de conocer a Jesús, Andrés inmediatamente buscó a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Así, Andrés llevó a Pedro a Jesús, iniciando una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. A lo largo del ministerio de Jesús, Andrés estuvo presente en muchos momentos significativos. Fue él quien señaló al niño con los 5 panes y 2 peces durante la alimentación de los 5.003. También estuvo presente en el Monte de los Olivos, cuando Jesús habló sobre los eventos futuros. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Andrés se dedicó a predicar el Evangelio. Según la tradición, viajó a varias regiones, incluyendo Grecia y Asia Menor, llevando el mensaje de Jesús a muchas personas. Se dice que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, por su fe y su predicación. Esta cruz, conocida como la Cruz de San Andrés, se ha convertido en un símbolo de su martirio y devoción. Andrés es recordado como un hombre de fe y acción, siempre dispuesto a llevar a otros a Jesús. Su vida y su testimonio continúan inspirando a los cristianos a seguir el ejemplo de compartir el amor y el mensaje de Cristo con el mundo. Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su llamado se menciona en el Evangelio de Juan, donde Jesús le dijo: «Sígueme». Felipe, lleno de entusiasmo, encontró a Natanael, también conocido como Bartolomé, y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Felipe es conocido por su disposición a buscar y compartir la verdad. En una ocasión, cuando Jesús estaba a punto de alimentar a una gran multitud, fue Felipe a quien Jesús preguntó: «¿Dónde compraremos pan para que coman estos?». Aunque Felipe respondió con escepticismo sobre cómo alimentar a tanta gente, su interacción con Jesús mostró su papel en los milagros y enseñanzas de Jesús. Otra historia significativa sobre Felipe se encuentra en el libro de los Hechos. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Felipe se convirtió en un evangelista activo. Fue guiado por el Espíritu Santo para encontrarse con un eunuco etíope en el camino de Jerusalén a Gaza. El eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, y Felipe, al escucharle, le preguntó si entendía lo que leía. El eunuco respondió: «¿Cómo podré, si alguno no me enseñare?». Felipe entonces le explicó las Escrituras y le habló de Jesús. El eunuco, convencido por las palabras de Felipe, pidió ser bautizado en un arroyo cercano. Según la tradición, Felipe predicó el Evangelio en varias regiones, incluyendo Frigia y Hierápolis. Se dice que fue martirizado en Hierápolis, donde fue crucificado cabeza abajo, similar a Pedro. Su dedicación a la predicación y su búsqueda de la verdad lo convirtieron en un testigo fiel del mensaje de Jesús. Felipe es recordado como un apóstol que buscó y compartió la verdad con fervor y dedicación. Su vida y su testimonio continúan inspirando a los cristianos a seguir el ejemplo de buscar y compartir la verdad del Evangelio. Bartolomé, cuyo nombre también es Natanael, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su encuentro con Jesús está registrado en el Evangelio de Juan. Felipe, después de ser llamado por Jesús, encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael, escéptico, respondió: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le invitó a venir y ver. Cuando Jesús vio a Natanael acercarse, dijo: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Sorprendido, Natanael preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael, asombrado por el conocimiento de Jesús, exclamó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel».
Jesús le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Bartolomé fue un testigo fiel del ministerio de Jesús y estuvo presente en muchos de los eventos importantes de su vida. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Bartolomé se dedicó a predicar el Evangelio. Según la tradición, viajó a varias regiones, incluyendo India, Armenia, Etiopía y Mesopotamia, llevando el mensaje de Jesús a muchas personas. Se dice que Bartolomé sufrió el martirio por su fe. Según la tradición, fue desollado vivo y luego decapitado en Armenia por su predicación. Su valentía y dedicación a la difusión del Evangelio lo convirtieron en un testigo fiel del mensaje de Jesús. Bartolomé es recordado como un hombre de integridad y fe, cuya vida y testimonio continúan inspirando a los cristianos a seguir el ejemplo de vivir sin engaño y compartir el amor de Cristo con el mundo. Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Antes de seguir a Jesús, Mateo trabajaba como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, una ocupación que lo hacía impopular entre sus compatriotas judíos debido a la percepción de corrupción y colaboración con los romanos. Un día, mientras Mateo estaba sentado en su puesto de recaudación, Jesús pasó por allí y le dijo, «Sígueme, Do». Sin dudarlo, Mateo se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Este acto de fe y obediencia marcó el comienzo de una transformación profunda en su vida. Mateo organizó un gran banquete en su casa e invitó a Jesús y a otros recaudadores de impuestos y pecadores. Los fariseos, al ver esto, preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús, al escuchar esto, respondió, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Mateo se dedicó a predicar el Evangelio. Según la tradición, viajó a varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, llevando el mensaje de Jesús a muchas personas. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Mateo se dedicó a predicar el Evangelio. Según la tradición, viajó a varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, llevando el mensaje de Jesús a muchas personas. Se le atribuye la autoría del Evangelio de Mateo, que presenta a Jesús como el Mesías prometido y enfatiza su enseñanza y cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La tradición sostiene que Mateo sufrió el martirio por su fe, aunque los detalles varían. Algunas fuentes dicen que fue asesinado en Etiopía, mientras que otras mencionan Persia como el lugar de su martirio. Mateo es recordado como un hombre cuya vida fue transformada por el llamado de Jesús. Su testimonio y su evangelio continúan inspirando a los cristianos a seguir el ejemplo de fe y obediencia. Simón el Celote, también conocido como Simón el Cananeo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su sobrenombre, el Celote, sugiere que antes de seguir a Jesús, Simón pudo haber sido parte del movimiento celote, un grupo judío que defendía la resistencia activa contra la ocupación romana de Judea. Aunque no se menciona mucho sobre Simón en los evangelios, su inclusión entre los apóstoles muestra la diversidad del grupo que Jesús reunió. Los celotes eran conocidos por su fervor y su deseo de liberar a Israel del dominio romano, lo que contrasta con la naturaleza pacífica del mensaje de Jesús. Sin embargo, Simón encontró en Jesús una causa mayor y un propósito más elevado. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Simón se dedicó a predicar el Evangelio. Según la tradición, viajó a varias regiones, incluyendo Egipto, Libia y Persia, llevando el mensaje de Jesús a muchas personas. Se dice que Simón
trabajó junto con el apóstol Judas Tadeo en Persia, donde ambos sufrieron el martirio por su fe. Simón el Celote es recordado como un hombre de gran pasión y dedicación, cuya vida fue transformada por su encuentro con Jesús. Su testimonio y su compromiso con la causa de Cristo continúan inspirando a los cristianos a seguir el ejemplo de fervor y devoción. Judas Tadeo no debe confundirse con Judas Iscariote, el traidor. Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y es conocido por su fervor y dedicación a la causa de Cristo. Su nombre, Tadeo, significa valiente o de corazón grande. Judas Tadeo aparece en las listas de los apóstoles en los evangelios de Mateo y Marcos y en el libro de los Hechos. Aunque no se menciona mucho sobre él en los evangelios, su legado ha perdurado a través de los siglos. Aunque no se menciona mucho sobre él en los evangelios, su legado ha perdurado a través de los siglos. Según la tradición, Judas Tadeo fue un predicador incansable del evangelio y llevó el mensaje de Jesús a varias regiones, incluyendo Mesopotamia y Persia. Una de las historias más conocidas sobre Judas Tadeo es su intervención en el reino de Edesa, actualmente en Turquía. Se dice que el rey Abgar de Edesa, que sufría de una enfermedad incurable, escuchó sobre los milagros de Jesús y envió un mensajero para pedir ayuda. Después de la resurrección de Jesús, Judas Tadeo fue enviado a Edesa, donde curó al rey y convirtió a muchos al cristianismo. Judas Tadeo es también el autor de la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento, una carta breve pero poderosa que exhorta a los creyentes a defender su fe y a mantenerse firmes en la verdad del Evangelio. Según la tradición, Judas Tadeo sufrió el martirio por su fe. Se dice que fue asesinado con una maza o un hacha en Persia, junto con el apóstol Simón el Celote. Su valentía y dedicación a la difusión del Evangelio lo convirtieron en un testigo fiel del mensaje de Jesús. Judas Tadeo es recordado como el santo patrón de las causas perdidas y situaciones desesperadas, y su intercesión es buscada por muchos que enfrentan dificultades. Su vida y su testimonio continúan inspirando a los cristianos a mantener la esperanza y la fe en tiempos de prueba. Gracias por ver, por comentar y darle like. Bendiciones.